No todo el anime es fantasía y creación de la imaginación. Muchas veces, nos gusta fantasear con personajes de ficción, pero que a su vez los sucesos que ocurren dentro de una historia y su universo tengan algo de lógica y que se basen en ciencia real. Bien sea porque eres un amante del conocimiento y te gusta que en ciertas formas lo que ves en el anime tenga alguna base lógica, porque simplemente te gusta imaginar que lo que pasa en ciertas historias pueda llegar a ocurrir aplicando adecuadamente principios científicos, o simplemente te gusta la información útil. Vamos a destacar un top 10 de animes basados en ciencia, pero no ciencia ficción o pseudociencia. Estaremos hablando de algunos animes que toman como base el método científico de la vida real para dar vida a universos con sucesos y eventos que se adecúen a la lógica de nuestro mundo. Yo soy Andrés Benítez y esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Recuerda compartir el video si te gusta para llegar a muchas más personas y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Comenzamos con la posición número 10 y lo hacemos con Red Guardian, creado por Gonzo, un estudio con experiencia en la animación gráfica psicodélica y poco convencional. Esta serie de anime mezcla los elementos típicos de un shoujo con una película de ciencia ficción y de terror. Cuenta con 22 episodios en los que al principio, por el diseño de personajes da la impresión de que estamos frente a la típica historia de un shoujo femenino, hasta el momento en que todo se torna más sangriento y un zombie ataca a las 4 protagonistas que viven en Nueva York. Después de descubrir que alguien está reviviendo a los muertos con ayuda de biotecnología, incluyendo a las 4 chicas. Si quieren la oportunidad de saber exactamente cómo sucedió todo y si hay alguna manera de que estas chicas vuelvan a la vida nuevamente, estas chicas deberán involucrarse en las batallas contra los no muertos. Así que tienen que ver Red Guardian, que se gana la posición número 10 en este top. Ahora, en la posición número 9 te presento Aoki Agane no Arpeggio, conocido en inglés como Arpeggio of Blue Steel. Fue creado por Aerika Performance. En este anime de 2 episodios se habla sobre varias ciencias, pero sobre todo versa alrededor de la ingeniería naval y el posible futuro de la informática. Con constantes batallas y un diseño increíble de personajes, este anime tiene todo para ser memorable. Su historia nos lleva a un planeta devastado por el calentamiento global donde una raza misteriosa llamada la Flotilla de Niebla ataca por mar, aislando a la humanidad y tratando de crear una versión más potente de sí mismos. Gunzo Shihaya es un ser humano e Iona, una vez parte de la Flota de la Niebla, se unen para intentar acabar con la opresión de lo que sufre actualmente la humanidad. Simplemente una obra para comparar diversas ciencias y conocer qué tan acertado ha sido para nuestros tiempos hoy en día. Aoki Agane no Arpeggio se gana la posición número 9 en este top. En la posición número 8 tenemos a Planetes. Algo que nos gusta a la mayoría de las personas es la ciencia espacial, más aún si está bien acompañada por ecología. Originalmente un manga debut de Makoto Yukimura y luego adaptado para una serie de animación japonesa de 26 episodios, Planetes es una space opera llena de drama humano, secuencias gráficas atractivas y música clásica. Sabemos que los seres humanos han dejado un montón de basura en el espacio, por lo tanto, es nuestra responsabilidad monitorear la basura y tratar de deshacernos de ella, como los personajes de Planetes lo hacen. Irónicamente, pero como era de esperarse, nuestros personajes son considerados como los más inferiores del personal espacial, por lo que tienen que demostrar que su trabajo también es importante al resto de la humanidad. Un anime cargado de mucho realismo y que nos permite conocer un poco en cómo se produce esta basura espacial y de los planteamientos que se aplican dentro de la historia para resolver este problema que de alguna manera cada vez más se hace frecuente a medida que avanza la tecnología y los años. Te invito a conocer el universo de Planetes, que se ha ganado el puesto número 8. En la posición número 7 tenemos a Sankyo no Terror, conocido en inglés como Terror in Resonance. Sabemos que esta serie es principalmente sobre terrorismo, pero los protagonistas 9 y 12 tienen grandes habilidades como hackers, además de una ayuda por parte de la genética. En un universo alterno, Tokio se ha convertido en el blanco de varios ataques por parte de un grupo terrorista. El detective Shibasaki está decidido a revelar su verdadero objetivo, que parece estar conectado a un misterioso proyecto que involucró a niños huérfanos.
Tenemos informática y genética en este anime que, junto con su atrapante historia que no cesa de proyectar acción, la animación y la música magistral por Yoko Kanno, hace de este anime un clásico instantáneo que fusiona el terrorismo con la ciencia de una manera magistral. El anime consta de un total de 11 episodios, pero es simplemente una obra para disfrutar. Lo puedes encontrar en la plataforma de Netflix para todos sus abonados a nivel mundial. Sankyo no Terror se gana la posición número 7. Ahora pasamos al puesto número 6, y es nada más y nada menos que Ergo Proxy, al que encontraremos en esta posición. Si hay algo que nos lleva a plantearnos cuestiones filosóficas y morales, eso es la genética, la cual siempre ha hecho preguntarse a la humanidad hasta qué punto debe ser aplicada. La historia de Ergo Proxy, de 23 episodios, ocurre en un escenario futurista donde los humanos son creados en úteros artificiales, y existen criaturas misteriosas y poderosas consideradas como dioses llamados proxies. Riley Meyer, una mujer policía, tiene la misión de seguir el inmigrante Vincent Law, que aparentemente tiene una estrecha relación con los proxies. Dirigida por Shuko Murase, que trabaja habitualmente en el género de la acción, esta serie de anime tiene todo para atraer a un fan de la ciencia ficción. La historia rara vez pierde velocidad y los personajes están todos bien desarrollados. Y creo que no diré más, puesto que siempre termino mencionando este increíble anime en alguno de mis videos. Y sí, pese a que tiene elementos de ciencia ficción, sus fundamentos están muy bien desarrollados en lo que podría ser un futuro caótico post-apocalíptico. Ergo Proxy se gana la posición número 6. En la posición número 5 te presento a Kaiba. Creada por el estudio Madhouse, esta serie de anime de tan solo 12 episodios tiene un aspecto bastante retro y se podría considerar una versión madura y psicológica de El Principito. Que la animación no te haga juzgarla por su apariencia, porque cuenta con una historia muy atrapante. Imaginen un mundo en el que la genética es tan avanzada que la memoria puede ser preservada e instalada en un nuevo cuerpo. Este procedimiento también permite manipular los recuerdos si se es lo suficientemente poderoso, pero las memorias tratarán de buscar a las personas que han estado involucradas consigo antes, provocando un viaje psicológico dentro de la propia mente. Un niño llamado Kaiba se despierta un día sin recuerdos, siendo perseguido por razones desconocidas. Él inicia un viaje hacia el lugar donde viven los ricos, conociendo a todo tipo de personajes y recuperando sus recuerdos en el camino. Como bien ya lo hemos mencionado, la historia es tan interesante que el estilo visual no es tan importante. Además, su trama seguro se les hará familiar, dado que existe una serie llamada Carbón Alterado de Netflix, que pese a no ir por el mismo camino, las bases de la serie son prácticamente las mismas, por así decirlo. Kaiba se gana el puesto número 5 en este top. En la posición número 4 te presento a Uchu Kyodai. También conocida como Space Brothers, como se le conoce en inglés, fue creada por Chuya Akoyama. Esta space opera con música de alta calidad y animación hace un trabajo excelente para los que sueñan con alcanzar las estrellas. Prepárense para una larga historia repleta de astrofísica, física cuántica y método científico, especialmente si alguna vez pensaron en convertirse en un astronauta. Muta y Hibito Namba son hermanos que hicieron una promesa de ir al espacio algún día. Hibito alcanza su meta primero, mientras que su hermano mayor se ha convertido en un empleado en una empresa sin un gran objetivo en su vida, hasta que es elegido para entrenamiento en la NASA y un mundo de aventuras espaciales comienza. Esta serie es bastante larga, ya que cuenta con un total de 99 episodios, lo suficiente para dejar enganchado por un buen rato a cualquier devoraseries. Así que si deseas conocer más sobre el exterior fuera de nuestro planeta, es un buen anime para documentarse y conocer cómo es la vida de un astronauta. Uchu Kyodai se gana el puesto número 4. Cada vez más cerca del puesto número 1, pasamos a la posición número 3 con Chikyu Shoujo Arjuna. Un anime que involucra a todas las ciencias en un conjunto de secuencias gráficas complejas y que de alguna manera se las arregla para no explotar en el proceso. Física, matemáticas, biología, química, ecología, lo que sea. Todo comienza con Yuna y su novio Tokio en una cita. Ella se pregunta cómo es que los pájaros saben qué comer.
Más tarde se ven involucrados en un accidente de tráfico donde ella muere. Un misterioso chico llamado Chris hace un trato para reanimarla. Ella tiene que convertirse en un avatar y salvar la Tierra. A partir de ese punto, Jun experimenta cada actividad de la vida diaria en una forma totalmente nueva que los dejará haciéndose tantas preguntas como ella. Aunque los temas son a veces complicados y densos, el ritmo del anime, la juxtaposición de 2D y 3D e incluso imágenes reales, la música de Yoko Kanno y los atractivos personajes hacen de Arjuna una obra maestra de la narración para entender todo lo relacionado a la vida y cómo todo se conecta en nuestro mundo bajo nuestras leyes. Chikyu Shoujo Arjuna se gana el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos una película animada de mis favoritas y que ya he recomendado en la lista de películas que tienes que ver parte 1 que te invito a ver, así que te dejaré el enlace del video en la descripción y al final del mismo. Steam Boy. Esta es una película dirigida por el gran Katsuhiro Otomo que vale la pena hacer mención. ¿Cómo no hablar de este homenaje al mundo de la ingeniería? ¿Cómo hacer caso omiso de tal contribución a la pasión por la construcción y la destrucción de estructuras? El protagonista es Ray Steam, hijo y nieto de científicos. Él tiene que proteger una nueva forma de energía de las ambiciosas garras de la corporación Ohara, entre aventuras llenas de persecuciones en medios de transportes a vapor, y los aficionados al steampunk podrán apreciar todos los detalles de la misma, en donde a través de esta aventura conocemos el funcionamiento de un mundo en donde la ciencia da inicio a una era industrial fuera de lo convencional. Steam Boy se gana el puesto número 2 por el simple hecho de ser una obra excelente de Katsuhiro Otomo. Ahora sí, el anime que se consagra como el número 1 de todos, el más reciente de la lista y se convirtió en uno de los más populares en el 2019, y sí, hablo de Dr. Stone. Probablemente es la primera serie en que la ciencia es el santo grial y la tecnología es la principal solución a cualquier problema sin tener que pagar un tributo distópico al estilo Black Mirror. Es el espíritu de Tomorrowland, el mundo del mañana en forma de anime, la vinculación de lo nuevo, a la tecnología, a los Mad Doctors, en definitiva, al progreso. Su historia se centra en Senku, un genio absoluto de vocación científica y mentalidad muy pragmática, que junto a su amigo Taiju intentarán recuperar al mundo tras 3 milenios después de que un gran cataclismo de origen desconocido acabara con la humanidad convirtiéndolos en piedra. En palabras del propio protagonista, a la humanidad le llevó 2 millones de años pasar de la edad de piedra a la civilización moderna. Tenemos que hacer lo mismo en un tiempo récord. Recuperaremos el mundo. Descifraremos la ciencia detrás de la petrificación y el principio para la regeneración. Con todo esto podemos decir que Dr. Stone es una serie con una buena historia para pasársela bien y encima pedagógica, ya que en cada capítulo se aprende algo de física, química y varias otras ciencias, sin contar por supuesto las críticas a lo supersticioso y a las pseudociencias, que muchos las toman como ciertas. De esta forma llegamos al final del video y espero te haya gustado y no olvides de compartirlo entre tus amigos para poder llegar a muchas más personas. Me gustaría saber tu opinión sobre el video, así que espero tu respuesta en la caja de comentarios. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray y Rodrigo Cordero Orozco por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Puedes disfrutar de otros videos del canal en la lista que te presentamos en pantalla. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en el próximo video.